Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy el gusto de recibir a una actriz, clown, también. Después le sacaremos punta al lápiz y uno intuye que alguien que es clown es actriz también, o actor. Pero ya es ser puristas respecto del lenguaje y de las acciones dramáticas o histriónicas en un sentido muy genérico. Una mujer con mucha búsqueda, con mucho camino andado respecto de la búsqueda teatral y a quien recibimos con mucho gusto. Y el Bobby está moviendo la cola por ahí entre bambalinas. Gabriela Simón con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te autodefinís? Como para empezar a ir al hueso de algunas cosas. No sé si me he autodefinido alguna vez, va a ser la primera vez que me autodefina. Digo, me parece que está bien lo de actriz y clown, y también me parece que trabajo bastante en la dirección y en la docencia del teatro, y vivo. Hago muchas cosas que me gustan, cocino muy bien, y me gustan mucho las plantas, los jardines, la naturaleza. Qué bueno, abriste la respuesta. ¿Qué comida en particular te gusta? Me gusta mucho improvisar. Me gusta mucho improvisar con las cosas que hay en una heladera, por ejemplo. Eh, en general me gusta probar como combinaciones de cosas que no había pensado que podían encontrarse. Y entonces, nada, trato de sacar lo mejor del encuentro de esos ingredientes. Siempre digo que son mis antepasados de guerra los que me ayudan a sacar lo mejor de lo que sea que haya. Sí, comer bien con poco y nada. Sí, y comer bien con mucho también sí hay, pero siempre digo que cocinar con buenos ingredientes y que te salga algo bueno es bastante más simple que cocinar con pocas cosas y correr el riesgo de que la combinación no sea tan favorable. Sí, me quedé en la cocina. ¿Es un arte cocinar para vos? Sí, sí, absolutamente. Es un arte de selección de cosas, de tiempos, de niveles de fuego, de sabores, de condimentos, de paciencias. Y es muy similar al proceso del trabajo en la creación de cualquier material y también en el trabajo de la dirección. Entonces es como que es un mundo que todo el tiempo llevo simultáneamente. O sea, como es casi lo que más hago, además de hacer teatro. Sí, es caprichosa la imagen que tengo, me parece, pero un actor, una actriz puede tener una suerte de, una suma de ingredientes que debe combinar bien en lo expresivo para manejar tal o cual personaje o transmitir tal o cual emoción o clima. Sí, creo que sí. Eso igual me parece que también es como parte del trabajo en el tiempo, ¿no? Porque a veces, como al principio del descubrimiento de las propias posibilidades y de las propias potencialidades, quizás no somos tan conscientes de eso que me estás diciendo, pero una de las cosas que creo que van asentándose con el oficio es precisamente saber qué ingredientes también vienen con cada una o con cada uno y cómo saber combinarlos, en qué momento y de acuerdo a qué, ¿no? Qué es lo que requiere ese trabajo, qué es lo que te está pidiendo también de vos ese material o esa escena o ese mundo que te está proponiendo otro o que estás proponiendo vos también en el juego. Sos hermana de una reconocida actriz mendocina, Andrea Simón. Sí. Lo digo por ternura, de paso un saludo
para ella, Andrea. que va a estar mirándote seguramente. Seguro, porque ella te ve siempre. ¿Y de dónde viene? Ya hay dos hermanas vinculadas con el mundo del teatro. Sí, en realidad el que comenzó todo fue mi hermano, que se llama Luis también, Luis Simón, y que vive en Estados Unidos actualmente y trabaja en el BID y hace gestión cultural sobre todo, pero también dirige talleres de teatro, también actúa, da seminarios de formación para la gente que trabaja en el banco, para gente que tiene que dar charlas o conferencias en público. O sea, Luis empezó acá en Mendoza cuando yo era muy chica y él fue mi primer contacto con el teatro, porque la verdad es que en casa mis padres no tenían como una dinámica de llevarnos a ver espectáculos o de que en casa se hablara de teatro, inclusive que ni siquiera se hablaba de literatura. O sea, Luis fue como la puerta para mí a ese mundo. Después empecé a hacer teatro yo con Gladys también, con Gladys Ravalle cuando era muy joven, y después empezó Andrea, y en un momento los tres hacíamos teatro. Nadie sabía por qué hacíamos teatro los tres, pero todos sabían que veníamos de una madre con un sentido dramático muy significativo, un personaje muy lorquiano y muy encantador, con un antepasado de andaluces muy expresivos y además con un padre que era un trabajador, digamos, un comerciante, sin ningún tipo de formación, pero que era un humorista y comediante adentro de su negocio. Entonces creo que de alguna manera los tres recibimos que la mejor forma de sobrevivir a la cotidianeidad era transformarla en juego. Claro, pero sin una línea de padre-madre ortodoxa vinculada con el mundo de la cultura, No. pero la gracia de los españoles, el gracejo, el sentido del humor, el histrionismo, Sí, sí, sí. ya da una lógica ahí. De una, sí, mi mamá tiene un sentido naturalmente trágico de la actuación que nosotros tres creo que amamos completamente y las personas que la conocen también a través nuestro, porque digo, todo para decir una cosa que no estaba bien era todo un pensamiento en el aire, ¿no? Entonces era como cualquier cosa se tornaba realmente teatral, de una teatralidad, digamos, liminal, por decirlo de alguna forma, pero digo, una teatralidad no buscada, ¿no? Una teatralidad de lo cotidiano, de la vida misma. Y bueno, y crecimos los tres en eso, y ella sí, obviamente, amaba mucho la poesía. Yo hacía declamación desde muy pequeña, con mi hermana bailábamos las dos desde muy chicas. Estaba presente, pero lo que menos quería en su vida era que sus hijos fueran artistas. O sea, lo que menos. Podíamos hacer cualquier cosa menos decirle que íbamos a ser artistas y menos aún actores o Bueno, actrices. le escapó Así que como las bochas. eso fue lo terrible. Pero bueno, después nos amaron indefectiblemente como suele suceder, ¿no? Claro. ¿Qué formación has tenido? Y ahí tenemos todo el programa casi. Sí, y bueno, en todas las que he podido. En el campo de la actuación empecé a hacer teatro con Gladys Ravalle desde muy joven, simultáneamente a los años que estuve con Gladys, que fueron 7 años de formación en el taller que ella daba en esa época en el Goethe. Hice danza contemporánea con las mellizas Fusari y ellas en esa época traían mucha gente también a dar seminarios específicos de danza y también de trabajo físico y de acrobacia. Bueno, hice todo lo que pude en ese campo y después en la instancia universitaria empecé, porque imaginé que era más suave estudiar comunicación social que estudiar teatro de una, digamos, para mis padres. Entonces empecé a estudiar locución, hice 3 años de la carrera en la Universidad Massa, era muy buena alumna, me iba muy bien, pero se me complicaba mucho cursar y hacer teatro y ensayar y todo el tiempo que le dedicaba a esa actividad. Entonces decidí dejarlo, lo que fue así terrible en la vida familiar, y empecé a estudiar teatro en la universidad, hice las 2 carreras, el profesorado y la licenciatura, me recibí, tenía como mucho la impronta de
voy a terminar pronto para ganarme una beca. En el medio viajaba a Buenos Aires y hacía talleres de formación con maestros que venían de Europa, seminarios de actuación con maestros de Buenos Aires. Hacía todo lo que podía, más todos los que venían a Mendoza también. Como te contaba, en esa época la universidad también traía mucha gente de afuera a dar seminarios intensivos, entonces aprovechaba y me dedicaba todo el tiempo que podía a formarme. Y después me gané efectivamente una beca, me fui primero a Málaga y cuando llegué a la universidad, que era una universidad de comunicación, me pidieron que diera clases en vez de tomar, entonces di una clase de actuación en la Facultad de Comunicación y después de eso volví, seguí haciendo teatro acá y me gané otra beca y me fui a Casa de América de Madrid y ahí estudié dramaturgia y dirección con varios maestros españoles, algunos muy significativos como Sanchi Sinisterra, como Sergi Belbel. Fui a Barcelona, fui al Festival de Cádiz y me quedé viviendo allá y bueno, estuve trabajando bastante tiempo en España, pero también ahí descubrí otros lenguajes que tenían más que ver con las artes visuales, con un compañero que estaba en ese tiempo y bueno, y empecé como también a habitar más el territorio del objeto, ¿no? Y venía también de haber investigado bastante el teatro con objetos, entonces como entré en un mundo más del hacer, de la materialidad, de construir también. Y se fueron como mezclando un poco los caminos y después nada, seguí como la formación siempre en esto de tomar todo lo que pudiera en los lugares donde estaba, con la gente que hubiera, intercambiar. Bueno, en un momento me fui a vivir a Santa Cruz, trabajé como supervisando montajes para el INT en un pueblo muy pequeño, pero que era como la sede del teatro de la provincia, que se llama Luis Piedrabuena y que tiene un festival de teatro muy importante. Estuve un año supervisando montajes ahí y ese festival tenía una particularidad muy extraña, que es que iba todos los años a hacer las devoluciones de los espectáculos que se presentaban la Chiqui González. La Chiqui González, que para mí es un monstruo del arte argentino, bueno, ha sido directora de Cultura de Rosario, viene del teatro, pero ha creado muchos espacios muy importantes en relación al juego y a los niños, a la infancia y a la lógica de la infancia. Y conocí a la Chiqui y a su mirada sobre el teatro, tuve la posibilidad de trabajar bastante con ella en ese tiempo y realmente me movió mucho lo que yo estaba como mirando, ¿no? De los espectáculos. Me enseñó mucho a ver y me enseñó mucho como a amar la dirección, ¿no? Era como algo que estaba fuerte en mí, pero que por alguna razón y porque era muy joven también, como no me animaba a asumir como camino, ¿no? Y en ese tiempo se despertó mucho eso. Lo había conocido a José Luis Valenzuela también acá, que había dirigido el seminario de fin de carrera y yo había actuado ahí. Entonces, como entre ellos dos se empezó como a conformar una nueva manera de mirar el trabajo de la actuación, de la composición, del montaje, de lo que quería decir, de cómo decirlo, de aprender a descubrir lo que había. Si transmitís muy fuertemente este asunto de una suerte de apetencia de conocimiento, de formación. ¿Por qué? Y sí, creo que soy como una especie de glotona del aprendizaje, básicamente. Creo que es como una de las cosas que más me interesan de esta experiencia humana que transito. Aprender todo lo que pueda y formarme, o sea, decidir. Yo creo que la formación es una responsabilidad personal y la verdad es que yo siempre decidí invertir en esa dirección. Siempre me acuerdo que tomando las clases con Gladys, como mis padres no se copaban tanto en que hiciera teatro, me ayudaban a pagarlo, pero no era como tipo, tenés que pagar el taller de teatro
y en una época me acuerdo que no tenía plata para pagarlo y vendí toda mi colección de la biblioteca Villiquen, que para mí era como una especie de tesoro de la infancia, No. para poder pagar mis clases. Y cuando hice eso, cuando fui a Simoncini Gómez, una de esas, a empeñar toda mi colección, realmente supe que el teatro era verdaderamente importante para mí. Tenía 17 años. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el mejor territorio que he encontrado para hacer todo lo que tengo ganas de hacer. No sé, demostrar todas las cosas que recibo del mundo que viene adentro, del mundo que viene afuera, de los vínculos, de las situaciones que transito, porque me interesa como la dinámica de relación vincular que hay en el teatro, la noche, no sé, el tiempo, que es otro tiempo, esa cosa de que de que en una hora para un espectador pueden pasar miles de cosas, y a la vez esa hora es un pequeño instante de la cantidad de horas de búsqueda que significan llegar a esa hora, ¿no? Entonces creo que me gusta mucho como esa relación de que el tiempo es una locura, o sea, es una ilusión que creemos, ¿no? Y que creamos también. Y eso, no sé, por momentos realmente dije, no, estoy cansada del teatro, de que las cosas, viste, como todo este tema de cómo mover los productos, de los contactos, de todo ese mundo de las relaciones que están afuera de lo que es crear un espectáculo, ¿no? Sino que significan también como si vas a presentarte a un lugar, si vas a presentarte a un festival, a una convocatoria, a todo eso, como que es muy intenso y muy agotador también. Y por momentos dije, no, la verdad es que no quiero esto, ¿no? En un tiempo dije no y me dediqué más a este mundo de las artes visuales, digo, como colaboradora un poco, el que era mi compañero también en esa época, y la verdad es que me di cuenta de que no podía, de que no existía la posibilidad, de que donde fuera estaba y que ahí alguien me ofrecía algo que tenía que ver con eso y que de vuelta estaba de nuevo ahí y que era el mejor tiempo que vivía y que, bueno, y dije, bueno, ya está, sí, es así, es el teatro. Bueno, qué gusto tenerte, Gabriela. Muchas gracias. Salud. Gabriela Simón, esta noche en Cuidado con el Perro. Ya volvemos. Una actriz ciertamente muy inquieta, la que nos está acompañando esta noche, mendocina ella, Gabriela Simón. ¿Cómo deriva tu convicción interior, tu gusto estético, tu filosofía, no sé, después de todo un camino convencional, digamos, el teatro clásico, no por teatro clásico, sino las formas de estudiarlo, de practicarlo? ¿Cómo llegas al clown? Llegué de una manera muy loca, pero la realidad es que nunca hice un teatro demasiado convencional, ¿no? En principio, ya que Gladys haya sido mi maestra en un tiempo en el que ella hacía mucho teatro político, ¿no? Para mí fue una impronta significativa y una de las cosas más importantes de eso fue que Gladys nos decía en ese tiempo que el teatro era la trinchera, ¿no? Entonces yo me preguntaba siempre qué quería decir desde ahí, si quería decir algo. Bueno, y a partir de ahí, quizás porque también en una época investigamos mucho con Gladys cierto trabajo de ritualidad, haciendo Killaneni y Julieta, que la hicimos en la montaña, que hicimos toda una investigación sobre los rituales huarpes, ¿no? Como entré un poco también como al mundo del chamanismo americano,
nombrarlo de alguna manera, ¿no? Pero que para mí fue muy significativa y que me di cuenta de que era un camino que me interesaba mucho y empezaron a llegar también maestros, sobre todo del teatro antropológico, que me iban dando herramientas que tenían que ver con ese campo y me fui como metiendo por ahí. Pero había algo como de esta cosa como del drama, ¿no? O de cierta cierta como exposición de la lucha o de lo aguerrido en la escena que a mí me resultaba muy familiar, por eso que te contaba de lo lorquiano y lo andaluz previo, pero que a la vez yo sentía que podía transformar en una instancia, ¿no? Como que había algo que de ese material básico que sentía que podía ir hacia otro lugar y no sabía, como porque no conocía al clown. Básicamente nadie me había hablado de eso, había tenido muy poco en la facultad, pero era como un pequeño acercamiento. Y una vez en un festival de teatro, que habíamos ido con los compañeros de la facultad a Paraná, éramos muy jóvenes y nadie nos había invitado al festival. Nosotros habíamos conseguido ir, pero íbamos como en carpas. Fuimos al festival, nos habían dejado ver las obras y hacer cosas y hacer algunos talleres y estaba Guillermo Angelelli dando un taller de clown. Y fuimos a tomar una clase como oyentes del taller. Fue muy hermoso ver su trabajo, con lo que lograba poéticamente para mí con los actores, y en medio de ese taller se largó una tormenta muy tremenda, muy grande, muy grande, muy grande, llovía, y Guillermo dijo a todos sus payasos, salgamos a la calle. Y salieron todos a la calle, en medio de Paraná, que estaba toda llena de jacarandás en flor, y para mí fue como increíblemente hermoso ver que todo ese mundo poético que acababa de ver adentro de una sala se estaba desplegando en la ciudad que acababa de vivir una lluvia. Estábamos felices con los compañeros y las compañeras haciendo eso. Cuando volvimos al camping, al albergue donde estaban todos, nuestras carpas estaban completamente inundadas. Muchas que eran como esas carpas viejas, así triángulos, se habían caído, inclusive todo adentro estaba mojado. Era realmente una escena trágica porque habían como lagunas alrededor de las carpas. Nosotros éramos tan felices, pero tan felices con lo que acabábamos de vivir, que no nos importó. Y esa vez dije, ese día dije, yo quiero hacer esto. Y pasaron 10 años hasta que me fui a Buenos Aires y mi primer taller de clown fue con Guillermo Angelelli. Pero durante esos 10 años también me limpié de un montón de cosas que para mí como me habían de alguna manera llenado de formatos y de maneras de resolver que de alguna forma me habían atrapado en cosas que, no sé, sentía que se hacían de determinada manera y que para dedicarme a este lenguaje nuevo necesitaba vaciarme de eso. Y cuando llegué al clown, la verdad es que era otra completamente. Y ahí siento que empezó de nuevo un camino que por lo menos hasta hoy sigo eligiendo porque me permite integrar y integrar todo lo que a mí me mueve cosas y a la vez me permite, no sé, ver que la gente puede llorar por momentos o se puede hacer preguntas con lo que está viendo o le pueden pasar cosas, pero también se puede reír. Y se puede reír de cosas que a priori no son graciosas. Digo, es como que intento también trabajar como el clown, no desde el lugar de una comicidad del gag, ¿no? O de crear efectos o de rutinas que tienen más que ver con las habilidades, sino más bien con una poética personal, con qué es lo que te pasa con todas las cosas que suceden, ¿no? Y cuando veo que la gente, qué sé yo, durante un tiempo puede entrar en esa frecuencia de reírse de la humanidad que está viendo ahí, siento que puedo tocar la felicidad. Interesante lo que decís, Gabriela. Ahonda un poquito más respecto de esa relación entre el clown, no literal, pero de algún modo simbólica. Hay un parecimiento ahí en algún sentido. Sí, bueno, en principio esta figura como del chamán, de esta capacidad como de viajar
entre los mundos, ¿no? Y poder comunicar cosas que forman parte, ¿no? de este mundo, de esta realidad que habitamos y de otros mundos de realidades más sutiles o que tienen que ver con los antepasados o que tienen que ver con la conformación de esa comunidad, permite de alguna manera aportar ciertas herramientas que en determinadas situaciones pueden facilitar la sanación de distintos aspectos, ¿no? A veces de aspectos personales y a veces de aspectos comunitarios. El clown, de alguna manera, digamos, no en esa denominación, sino, por ejemplo, en la figura del heyoka, como se le llama en la cultura de los nuevos indios americanos, es la figura como de esta especie como esta especie de oficiante de la comicidad. Quiero ser como precisa, ¿no? Oficiante de la comicidad, pero con todas las cosas que están sucediendo y a la vez también con lo que él puede captar de las cosas que todavía no suceden, ¿no? Y como este lugar habilitado para poder reírse de eso, ¿no? Y para poder hacer que las demás personas también se rían de eso, se rían de las cosas que aparentemente no nos causan risa, que a priori pueden significarnos como cierta preocupación, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor no manejamos o no sabemos y tenemos como esta posibilidad de que alguien adentro de esa comunidad también nos ayude a poder reírnos de eso. Reírnos de eso es la posibilidad de alivianar el miedo que nos provoca Sí, lo desconocido. no necesariamente debe haber un paralelismo técnico, pero estaba pensando en la catarsis griega, pero de algún modo no es la risa por la risa, es sanadora. Exacto, sí, es también como esa cualidad sanadora que tiene la risa, ¿no? Entonces digo, cuando vos me decís qué es el clown, entonces yo digo, ¿para quién? ¿Qué es el clown para quién? Para alguien que viene del circo, sin lugar a dudas, el clown, por ejemplo, digo, en lo que la mayoría de las personas conoce, por ejemplo, el Circo del Soleil, ¿no? ¿Qué es el clown? Un actor con un gran entrenamiento, con un gran conocimiento de la comicidad, con un gran ejercicio escénico, que puede reproducir una rutina creada por otro de manera muy efectiva, que cumple con ciertas características de un physique du rol, de alguien que creó antes de esa rutina, que entra a hacer esa rutina, pero que además está en las patas por si algún acróbata o alguien de la carpa tiene algún problema y tiene que entrar inmediatamente a resolver con una situación cómica el problema que puede llegar a haber, ¿no? Entonces digo, eso es una de las instancias del trabajo del clown. Otra instancia del trabajo del clown es lo que todo el mundo conoce de Chaplin, por ejemplo, ¿no? Digamos, también un gran conocedor de los estados emocionales, de las situaciones sociales, de lo rítmico, de lo musical, de lo coreográfico, de la composición, de la dirección, de la obsesión del trabajo. Otra instancia del trabajo del clown es Buster Keaton, ese mundo de estado frente a los problemas, frente a las situaciones, su palidez, ¿no? Su palidez de mundo frente a todo lo que sucede. Sí. Vi a Buster Keaton en tu cara. Sí, en un segundo lo vi. Bueno, gracias. Lo vi. Pero digo, entonces, y así miles de espectáculos. Te estoy hablando como de los referentes que por ahí la gente puede conocer más, ¿no? Después el mundo de las habilidades, de los malabares, de las herramientas que la gente utiliza para hacer la comicidad. Pero también está como esta mirada también más poética y más teatral del clown como un personaje también del teatro cómico, que lo que hace es poner en escena la propia mirada que tiene del mundo, su propia relación con las cosas, su mirada fisurada de la lógica del comportamiento habitual frente a las cosas, digamos. Y ese lugar es como un sendero que por lo menos yo recibí bastante en Buenos Aires, que me interesa mucho, que también es como una frontera muy, muy de borde con el teatro y con el trabajo del actor, ¿no? La verdad es que digo, como entrenamiento es un entrenamiento para cualquier persona que decida habitar
la actuación también, porque es la posibilidad de improvisar, es la posibilidad de tomar el error, es la posibilidad de saber qué te está pasando adentro, qué está pasando afuera, es la posibilidad de meterte de lleno en el mundo del problema, es la posibilidad de jugar con todo lo que sucede, es la posibilidad de estar presente a cada instante, de que la escena esté todo el tiempo viva, de romper el juego, de cruzar hacia el mundo del espectador, de intentar traerlo hacia este mundo. Digo, entonces el clown son como distintas posibilidades. En esas distintas posibilidades de ese lenguaje infinito que para mí es el del clown y que sigo descubriendo cada vez, están como todas estas miradas, ¿no? Y entre todas estas miradas, yo por lo menos intento ir descubriendo cuál es la propia. Y cada vez sé que sé menos, pero a la vez cada vez sé que lo amo más, ¿no? Entonces es como... ¿Cómo tomaría un clown? ¿Una clown se dice? ¿Una Sí, clown? sí. ¿Cómo tomaría un vaso de vino? Ah, no sé, de muchas maneras, qué sé yo, no sé. Podría tomarlo así. Ya volvemos. ¿O no? Ahora sí, así. Ya volvemos. Está encantado el Bobby acá en Bambalinas. Quiero ser precisa, dijo en algún momento Gabriela Simoni, con ese rigor académico de tanta formación, creo modestamente que no usó una palabra, no dijo una palabra que es la sorpresa. Hemos quedado acá todos absolutamente seducidos y subyugados con el juego de clown de recién. Quiero hacer un repasito muy obvio. El clown es de etimología. El clown es el payaso. Vos dijiste payaso, payasa. ¿Es un payaso? Sí, sí, sí. Nada más que el término es inglés, pero que, digamos, como de alguna manera este conocimiento de esta figura más teatral, ¿no? De la que te hablaba recién, pero sí, es payaso o payasa, ¿no? De todos modos, podríamos sacarle punta al lápiz y una cosa es el payaso como lo vemos y está en nuestra memoria personal de cada cual desde el circo, pero hay otras posibilidades que abren el espectro expresivo y dramatúrgico también. Sí, es que eso también tuvo que ver un poco con la impronta de las líneas de trabajo europeas, en las cuales algunos maestros y maestras de Argentina en un momento viajaron y se formaron y también trajeron como una mirada nueva sobre el trabajo, sobre el arte, ¿no? del clown, que quizás no era solo esta impronta que venía como del mundo del circo o del teatro popular, en el sentido de quizás el payaso como un animador, ¿no? O una animadora social, que a veces es como una imagen que uno tiene mucho también, ¿no? Como, bueno, entonces es un payaso o una payasa porque viene a hacernos reír en la fiesta, viene a animarnos a todos, digo, como desprenderse también un poco de esa idea de que ha estado tanto arraigada en el imaginario a partir de las fiestas familiares también, o de los cumpleaños infantiles, y quizás sacarlo un poco de ese territorio en el que está como destinado a los niños y llevarlo también al territorio del mundo de los adultos, ¿no? Porque también, en cierta forma, los que más necesitamos reírnos de lo mal que hacemos las cosas somos los adultos, ¿no? Los niños saben todo el tiempo que no hacen las cosas tan bien, nos encargamos todo el tiempo de decírselos,
Entonces, por ahí somos nosotros más los que necesitamos que algún payaso nos recuerde que cometemos errores todo el tiempo y que podemos reírnos de eso también. Sí, es de formación profesional la mía, pero hay palabras que ligan mal, o sea, ¿cómo se usa? ¿Cuántas veces se usa la palabra payaso? Es un payaso en un sentido Exacto. despectivo. ¿Cuántas veces usamos la palabra circo en un sentido, y bendito sea el circo, y bendito sean los payasos y las payasas, ¿no? Exacto, sí, es como que uno lo utiliza mucho en un sentido como peyorativo, ¿no? De la palabra, o por ejemplo dice, oh, todos los políticos son unos payasos, ¿no? A mí me da una pena cuando escucho eso porque realmente siento que están muy lejos de serlo, realmente, digo, son otra cosa, digo, son siniestros, son monstruosos, pero no son payasos, ¿no? Porque los payasos tienen, en el mejor de los casos, la habilidad de hacernos tocar nuestro propio mundo del corazón y del pensamiento más profundo y de nuestra propia humanidad. Y eso yo todavía no conozco nadie del mundo de la política que lo haga tan bien como algunos payasos que conozco, ¿no? Desde un territorio poético, además, ¿no? Desde una conciencia de lo que se comparte. Entonces, a veces cuando escucho esas referencias y que para la gente el término está asociado con alguien que, no sé, que quiere engañar a otro, es como que siento como que todavía no hemos hecho lo suficiente para que se conozca la esencia del oficio. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? En estos momentos estoy, bueno, dando muchas clases de entrenamiento acá en Mendoza y en San Juan. Dirijo un espectáculo de clown de 3 payasos que se llama Próxima Estación. Tengo un dúo de clown con otra payasa que se llama Virginia Di Blasi, con la cual hace bastante tiempo venimos haciendo Lo Digo y Lo Hago, un espectáculo con el que hemos viajado mucho. Estamos preparando un espectáculo nuevo de clown también con ella, que es como una especie de performance. Estoy armando las muestras de fin de año de todos mis alumnos, que es la instancia en la que ellos arman un material propio y lo comparten con el público. Y estoy haciendo una maestría en dirección también en Tandil, entonces viajo todos los meses para allá para hacer esa formación. Gabriela, ¿seguís estudiando? Sigo estudiando, ¿Te sigo gusta estudiando. estudiar? Me ¿Te gusta mucho gusta estudiar. estudiar? Me gusta mucho, 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 mucho estudiar. Ujú. Temáticamente, ¿qué temas abordás con los espectáculos, con los que ya vienen de la historia y con el que estás preparando? En general, digamos, yo con mi propia payasa siempre me hago muchas preguntas existenciales, ¿no? Porque cada cosa es lo que es, qué es lo que me está pasando a mí frente a cada situación, y trabajo mucho con mis propios materiales de la vida cotidiana y en cada función trato como de reajustarlos a lo que me está pasando, ¿no? O sea, trabajo mucho la improvisación de los materiales. Pero en general en los trabajos parto un poco de lo que cada uno propone dentro de su búsqueda, de su mundo de investigación, y trato de organizar eso, que a priori muchas veces son materiales que a la gente le representan como mucha dificultad de llevarlos a un territorio de comicidad, porque son cosas muy profundas, porque son cosas muy intensas de transitar, y yo intento que de a poco vayamos descubriendo cómo se puede de alguna manera alivianar la mirada sobre eso a partir de jugar y de rehabitarlo. Entonces es como muy variada la posibilidad de temas. Lo que sí es una impronta básica es el juego, ¿sí? Es jugar con todo lo que sucede, todo el tiempo que sea posible. Y jugar es jugar de muchas maneras. Para algunas personas es un juego más físico, para otras personas es un juego más del pensamiento y de la palabra, para otras personas es un juego más de herramientas disponibles, de situaciones con objetos, de espacialidades, de conflictos con el afuera, con el mundo. Eso es lo que cada uno también trae, como en el principio vos proponías en esta charla, también lo que cada uno trae consigo como ingrediente, ¿no? Como cuando hablábamos allá de la cocina. Es como
todo el tiempo tener presente eso. Estamos cocinando. ¿Con qué? Con lo que cada uno aporta. Bien, bueno, clown. ¿Y qué proyección, qué edades tienen los chicos con los que trabajas? Entre 20 y 60. Chicos grandes también. Sí, 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 es como muy variado de edades. Lo que sí es importante es esta cosa como de tener una predisposición física, no de conocimiento de un entrenamiento físico riguroso, pero sí una disponibilidad a correr, a saltar, a asumir ciertos riesgos que tienen que ver con salir de esta cosa del movimiento habitual, donde uno controla todo lo que hace desde el pensamiento. Digamos, el entrenamiento propone intentar ir un poco más rápido que eso con el cuerpo. Escuchar el impulso del cuerpo, confiar en ese impulso, crear un imaginario a partir de ese impulso y que las situaciones aparezcan de eso mismo que está, para mí, en la memoria del cuerpo. En la memoria del cuerpo. ¿Cómo? Como un territorio en el que va quedando todo lo que uno transita desde que llega a esta realidad, pero también una memoria que es más grande que nosotros, que es una memoria de otros tránsitos y de otros cuerpos, pero que igual están presentes de alguna forma y con los cuales uno puede entrar en contacto en el trabajo. A veces realmente cuando la gente hace ciertos ejercicios que mueven lugares muy inconscientes y muy profundos, entra en contacto con unos materiales que ni siquiera creía que podía llegar a decir o hacer. A mí esos lugares me interesan mucho, porque siento que ahí hay una fuente que es bastante más genuina que la idea de lo que queremos hacer. Es algo que habla a través de nosotros, es algo que sucede y que tenemos la suerte de poder habitar. Es recontra interesante lo que estás diciendo. Trato de hacerlo técnico. Podés buscar eso con herramientas, con gimnasia, con entrenamiento, pero puede haber otro campo, la intuición, intuyo, o nada, que solo florece, como la gente que no necesariamente es clown, ni actor, ni sube a un escenario nunca. Exacto, sí, de eso estoy convencida y de hecho en mis talleres hay muchas personas que no son actores y que vienen de otros oficios, de otras profesiones. Después sí creo yo que si vos querés, además que ese sea tu trabajo y que sea tu oficio teatral, digamos, adentro del lenguaje de la teatralidad, sí hay cosas que tenés que saber como actor, por supuesto, ¿sí? Sí, tenés que saber cómo entrar al espacio, cómo habitarlo, cómo relacionarte con ese espacio del público, qué pasa con las luces, qué pasa con la proyección de tu cuerpo, qué pasa con la voz, si vas a utilizar la voz, qué pasa con el ritmo, con la dinámica del tiempo, digo, un montón de cosas que son herramientas específicas del teatro y de la actuación. Y en ese sentido también soy muy rigurosa con que esas herramientas se adquieran, porque lo que paso en el entrenamiento es un trabajo teatral, pero sé que la mayoría de las personas van porque encuentran otra cosa más allá de las herramientas teatrales, ¿no? Porque descubren en gran medida qué quieren, desde qué lugar están mirando su realidad. ¿Y qué tienen? ¿Y qué tienen? También. Sí, y qué tienen, qué hay adentro, ¿no? De alguna manera, qué hay en esa manera de mirar, como empezar a confiar en cómo la realidad también, si vos cambiás la manera de mirarla, también se transforma, ¿no? Entonces pasan como muchas cosas hermosas. Sí, vuelvo a la comicidad. Alguna vez leí, y firmo al pie, que no se puede hacer humor respecto de los desaparecidos. ¿Se puede hacer, te pregunto de otro modo, se puede hacer humor respecto de la mayoría de las desgracias humanas? Sobreactúo. Sí, específicamente con respecto a eso, nosotros, este festival no, pero el anterior del Teatro por la Memoria, abrimos el festival en la Encosala haciendo un espectáculo de clown en el cual tocábamos el tema en varios números y realmente fue muy fuerte, ¿no?
Digo, porque es esta posibilidad también de reírte de ciertos lugares, pero también de conectar con otro tipo de emociones y con ver las cosas desde otro lugar. Yo creo que se puede hacer humor con todo, ¿sí? Se puede hacer humor con todo. El tema es que vos te pongas como sujeto de ese humor, ¿no? Digamos, que vos te pongas como centro de lo que está pasando en relación a que otro se ría. Digamos, si yo vengo y para que todos se rían, me meto con vos y con lo que yo puedo ver, que son tus dificultades, y te tomo de punto, y todos nos reímos de vos, y qué sé yo, y es una manera para mí fácil de salirte de la gran oportunidad de que vos seas el objeto del humor o todas las cosas que están pasando. En cambio, si vos te pones en juego en esa situación, cualquier situación que estés transitando, la muerte, qué sé yo, no sé, cualquier situación social, económica, de lucha, de maltrato, de injusticia, de lo que sea, digo, volvemos a Chaplin si querés, digo, un gran referente de esas cosas, de lo que sea que fuere, si vos te pones en el centro para que la comicidad esté en vos, entonces todo cambia, porque ya no te estás riendo de otro, ¿sí? Estás haciendo que otro se pueda reír de sí mismo a partir de verte, ¿sí? Y de ver lo que vos estás mostrando, y que pueda repensar lo que está viendo, y que pueda repensar lo que está sucediendo también en la sociedad. Sí, eso artísticamente, pero en la vida cotidiana uno se puede reír sin público de uno mismo en situaciones dramáticas, en situaciones conflictivas, Sí, sí, que es recontra bueno. absolutamente. De una, es que cuando descubrís eso también es como que algo se abre también, ¿no? Digamos, de esta cuestión neurótica de estar todo el tiempo comiéndonos, tan argentina además, Oh, ¿no? Tan argentina, por eso también el humor argentino es particular en relación a otros, ¿no? Porque hay tanta cosa de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre todo lo que no podemos, ¿no? Todo lo que no funciona, todo lo que no sucede, todo lo que el otro hace de esta manera, ¿para qué? Entonces, digo, si uno en esos momentos puede reírse de su propia neurosis también, hay algo que se vuelve mucho más liviano sin dudas, sí. creo yo, no sé. Es mi experiencia con el clown también, ¿no? Digo, como a la vez en un momento empieza a tomar también la vida, tu vida cotidiana, ¿no? El juego. Sí, los grandes artistas hablan mucho de la palabra juego y es muy serio el juego. No sé cómo decirlo, pero creo que me entendés. Es muy importante la palabra juego y el jugar. Exacto. Jugar en el arte, jugar en la vida, ¿por qué no? Exactamente. Bueno, actuar en inglés y en francés es juego, originariamente, ¿no? O sea, se denomina así a la actuación, a actuar. Entonces, yo creo que es muy importante como todo el tiempo tener, digo, para nosotros no se dice actuar, no se dice jugar. Para mí sí. Para mí sí. Es un juego sagrado, pero es un juego, sin lugar a dudas. El juego más importante de la vida, para mí. Pero sí, es un juego. Y es un gran regalo, porque es la posibilidad de jugar con todo lo que sucede. Y entonces, como es un gran regalo de jugar con todo lo que sucede, también es una gran responsabilidad de con qué querés jugar adelante de otros. Voy a decirte algo, estaba pensando si te lo decía o no te lo decía y no voy a reprimirme. Ayer, este fin de semana estuve viendo, buscaba subtítulos de performances, de tips, de grandes actores, Kevin Spacey, te hablo de Robert De Niro, te hablo de pesos pesados, de Al Pacino. Y por tener veleidades de actor consumía eso, robando letra. Y mira lo que te estoy diciendo, me acuerdo de eso porque te estoy viendo con un rigor, que me parece que es la moraleja que sacamos todos acá esta noche, además de tu condición humana en un sentido abierto, general. Y bueno, te deseamos lo mejor y muchísimas gracias. No te voy a pedir que tú me digas como clown. Ahora como Gabriela. Bueno, Gabriela, un gusto. Muchas gracias, igualmente. Que esté muy bien. Y por un gusto grande también por toda la bonita gente del equipo
que no se ve y que es muy hermosa. Gracias. Buenas noches, cuidado con el perro.